Buenas noches, les doy la bienvenida el día de hoy a el módulo 7. Permítanme un segundo, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan observar el contenido. ¿Me confirman, por favor, si están observando la pantalla? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. Como les había indicado, el módulo que vamos a trabajar el día de hoy es el módulo número 7, denominado Derechos Humanos y Medio Ambiente. Ustedes pueden acceder directamente desde sus roles a la plataforma y ahí pueden ingresar. Este módulo se denomina Derechos Humanos y Medio Ambiente, como les acabé de indicar. Tiene establecida una competencia y un resultado de aprendizaje, donde la competencia es comprender la interrelación entre los derechos humanos y el medio ambiente, con énfasis en la justicia ambiental, la criminología y la victimología verde, para analizar problemáticas socioambientales en distintos contextos con enfoque crítico, rigor conceptual y perspectiva en derechos humanos. Esa es la competencia que está establecida para este módulo, y el resultado de aprendizaje que se tiene explica la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente, incluyendo los enfoques de justicia ambiental, criminología y victimología verde, aplicándolos al análisis de casos socioambientales con coherencia argumentativa y enfoque de derechos. Digamos que esa es la idea principal que se tiene con el desarrollo de este módulo 7. Recordemos que este ya es el último módulo del diplomado. De hecho, aprovecho para invitarlos a que lleven a cabo los procesos de evaluación, se lleve a cabo la revisión de todo el contenido de cada uno de los módulos que les haga falta, la evaluación, autoevaluación y demás, para que ustedes puedan obtener el certificado del diplomado que estamos desarrollando. En ese orden de ideas, vamos a establecer un contenido, o vamos a más bien a conocer el contenido que está establecido para este módulo, donde se tiene una primera parte que se denomina Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta parte analizaremos o llevaremos a cabo una introducción a los objetivos de desarrollo sostenible y su fundamento en derechos humanos. Se hablará de justicia ambiental y del análisis de problemáticas socioambientales. Una segunda parte del módulo se va a enfocar en justicia ambiental, donde se analizarán los fundamentos y principios de la justicia ambiental y los derechos humanos, las dimensiones de la justicia ambiental y los conflictos socioambientales y contexto colombiano. Viene una tercera parte que se denomina criminología y victimología verde, donde se tendrán los fundamentos y tipologías de los delitos ambientales, los actores involucrados y la victimología verde y la relación con los derechos humanos. Posteriormente se tendrá el capítulo denominado desplazamiento ambiental, que de hecho, de una vez les comento que este va a ser el capítulo que desarrollaremos el día de hoy. Entonces, en este se van a analizar los fundamentos del desplazamiento ambiental, el marco normativo y los estándares internacionales, los derechos humanos afectados y la justicia ambiental y desplazamiento, perdón. Para finalizar con un capítulo que se denomina Seguridad Alimentaria y Crisis Climática, donde se analiza la conceptualización de seguridad alimentaria, la crisis climática y los sistemas alimentarios, y los derechos humanos y seguridad alimentaria. Entonces, como les había indicado hace un momento, nosotros vamos a trabajar el día de hoy el módulo 4. Este módulo, para poder desarrollarlo nosotros, vamos a contar con la participación. Permítame un segundo, por favor.
Vamos a contar con la participación del doctor Oscar Adolfo Perdomo. Él es ingeniero agroecólogo, especialista en docencia universitaria. Tiene una maestría en ecología y conservación de recursos naturales y tiene un doctorado en ciencias botánicas. También es docente universitario y va a ser la persona que nos colaborará con esta primera parte, nos hará un acompañamiento en esta primera parte del módulo y luego ya vamos a continuar. Entonces, me confirma Oscar, por favor, si se puede conectar para que comparta la pantalla. Y ya voy a compartir pantalla. Listo, ¿me confirman si la están viendo? Sí, ahí ya se observa la pantalla. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Ya como el doctor Perdomo me presentó, mi nombre es Oscar y voy a orientarles esta primera parte, ya que pues es un tema con el que constantemente estoy trabajando. Entonces, la temática ya fue explicada, ¿no? Vamos a ver los fundamentos del desplazamiento ambiental, partiendo de de la definición y concluyendo ya con la diferencia con desplazamiento armado, porque son un desplazamiento ambiental y desplazamiento armado, a pesar de que los dos son un tipo de desplazamiento que afecta a las poblaciones, pues tienen diferentes contextos. Para iniciar, entonces, vamos a ver dos conceptos que son básicos para entender todo lo que tiene que ver con el desplazamiento ambiental, y es el cambio climático y el calentamiento global. Entonces, el cambio climático se refiere a las modificaciones que vemos nosotros, o sea, que el planeta sufre eh, por procesos naturales, ¿sí? Hoy en día, como los humanos afectamos tanto el planeta de diferentes formas, entonces esos efectos de ese cambio climático están siendo ocasionados por las actividades humanas. Y eso es lo que ha ido generando que ese cambio climático, que debería ser gradual, que generalmente ha ocurrido de forma gradual, pues hoy en día lo estemos viendo como el calentamiento global, ¿cierto? Que es ese aumento sostenido en las temperaturas medias de la superficie terrestre y también del mar, y pues que está ocasionado principalmente por todas las actividades antrópicas, desde las industrias, desde el cultivo, la ganadería, todo lo que tiene que ver con transporte que consume combustibles fósiles, ¿cierto? Y básicamente en todas nuestras actividades diarias nosotros estamos ocasionando algún tipo de efecto sobre nuestro planeta, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos consumiendo productos que vienen de este planeta. Y aquí es muy importante entender que nosotros como especie, ¿cierto? Estamos viviendo por un muy corto tiempo en el planeta. Ya han ocurrido otras extinciones en nuestro planeta. Vemos desde el momento que por frío se perdió el 85% de las especies, posteriormente un proceso de anoxia, de pérdida de oxígeno en el mar, y ocurrió una nueva extinción, 75%, luego un par de veces por acción de los volcanes, de los movimientos de las placas tectónicas de la Tierra, generaron extinciones del 95, del 80%. Posteriormente vino el conocido meteorito que llegó en la época de los dinosaurios, que acabó con el 75% de las especies, y hoy en día pues estamos viviendo en lo que se conoce como el Holoceno. Si bien el término no ha sido, digamos que no toda la comunidad científica lo acepta, no podemos negar que el humano está ocasionando pérdida de bosque, está ocasionando extinciones de algunas especies. Ya sabemos especies que han sido extintas por nuestras manos, si desde el mamut, tenemos también el dodo, el tilacino, que es el demonio de Tasmania, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos ido ocasionando, no podemos negar que estamos ocasionando ese problema. Y eso se ve reflejado en gran parte, ¿cierto? En la cantidad de emisiones de carbono que nosotros estamos teniendo. Y estamos viendo que China es el mayor productor, ¿cierto? Casi 3 veces de quien está en el segundo puesto, que es Estados Unidos, y 20 veces más de lo que contamina el que está en décimo lugar. Entonces aquí tenemos un problema grandísimo, y pues todos de alguna forma estamos colaborando con esta eh, contaminación que está viniendo desde China, porque los productos chinos están, vemos que todo lo que se está produciendo allá hoy en día se reparte por todo el mundo, y en todo el mundo se están utilizando productos y materias primas y elementos que están siendo producidos allá. Entonces todos de alguna forma estamos colaborando con este proceso que estamos teniendo aquí. Y esto, pues si nosotros lo vemos
desde el punto de vista de lo que tenemos más cerca, pues vemos que los procesos de deforestación no han parado, ¿cierto? Por el contrario, han ido aumentando, ¿cierto? En países como Brasil y Bolivia, principalmente en la zona amazónica de estos dos países, pues ha habido una gran pérdida de bosques. Perder esos bosques, ¿qué implica? Estamos perdiendo la capacidad de retener ese carbono que estaba secuestrado allí en esos árboles y en esa materia orgánica que tienen esos bosques. En el momento que se tala, se quema, se liberan toda esa gran cantidad de emisiones a la atmósfera. Todo eso colabora. No es solamente la industria, también la tala, ¿cierto? ¿Y para qué sirve esa tala? En Colombia vemos incluso procesos de deforestación dentro de las reservas naturales para la producción de carne, porque no tenemos una trazabilidad para saber nosotros de dónde viene la carne que estamos consumiendo y cuáles son los efectos que está teniendo esa carne sobre el medio ambiente. ¿Sí? Y por qué es importante nosotros comprender o al menos tener en cuenta que cada uno de nuestras actividades diarias genera un efecto sobre el planeta. Porque es que desafortunadamente el país ha ido respondiendo al proceso de desplazamiento forzado por causas ambientales sobre la marcha. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que van sucediendo los desastres, que suceden las catástrofes, es cuando se reacciona. Entonces, el desplazamiento forzado por causas ambientales es el movimiento temporal o permanente. Sí, esto es importante, no es que la persona tenga que irse y nunca más volver a su lugar, ¿cierto? Puede irse y retornar. ¿Sí? Entonces, no siempre son solamente personas, generalmente son familias, son comunidades, ¿cierto? Que se ven obligadas a desplazarse por algún tipo de evento eh, ocasionado por el ambiente, ¿sí? Que son causas naturales. Esto evidentemente afecta la calidad de vida de las personas, tienen que desplazarse cuando son procesos, por ejemplo, de inundación, entonces dura mucho tiempo en que el entorno vuelva a estar habitable, porque la acumulación de agua, la acumulación de pronto otro tipo de desechos hace que sea muy complicado recuperar el entorno fácilmente y que sea, digamos que, para que las personas puedan habitarlo de forma tranquila. Y el país ha ido respondiendo con, vamos a hablar, les voy a mostrar aquí tres sentencias, respondió a lo que estaba sucediendo en Hidroituango, ¿cierto? Entonces ahí se hace una protección de las personas, ¿cierto? Que hayan sido desplazadas por causa de esos megaproyectos, de ese tipo de megaproyectos. Recordemos que en el momento que estuvo en peligro la represa, pues muchas personas tuvieron que ser evacuadas de sus lugares donde estaban viviendo porque pues estaban corriendo peligro en el caso de que ocurriera el desastre que por fortuna no ocurrió, ¿cierto? Entonces, aquí que se determinó que cuando las personas, digamos que una vez termina la emergencia, no se pueden suspender las ayudas, porque las personas requieren de ayuda por mucho más tiempo. ¿Sí? Retornar a sus casas, retomar su vida, eso requiere una cantidad de tiempo y requieren de ayuda. Muchas de esas, muchas personas quedan muy afectadas y van a requerir de ayuda psicológica, otras de ayuda médica, ¿cierto? Entonces es importante cómo nosotros, cómo el país debe enfrentar este tipo de eventos, ¿cierto? Además reconoce derechos de asistencia humanitaria, vida digna, retorno seguro, reasentamiento y reparación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas deben volver a instalarse en los lugares donde estaban. ¿Sí? Para evitar que haya ese desarraigo ocasionado por este tipo de causas, en ese caso de Hidroituango, pero pues no ha sido el único megaproyecto que ha afectado a las personas. Posteriormente, en el año 2022, 2017, perdón, que fue la catástrofe que ocurrió en Mocoa, allí se vio afectada la comunidad indígena Inga Musurunacuna. En este caso, ellos vivían en las zonas que fueron afectadas por esta avalancha. Y entonces la Corte Constitucional señaló que la reconstrucción en este tipo de casos, de esos proyectos, ¿cierto? Todo lo que se fuera a hacer para restituir las condiciones adecuadas de vida para esas personas debería tener un enfoque diferencial étnico, porque no es lo mismo reconstruirle la vivienda o la comunidad, ¿cierto? El lugar donde ellos habitan a una comunidad indígena que a una comunidad de personas que viven en un asentamiento urbano. ¿Cierto? Entonces, eso es, eso se estableció a partir de esta sentencia que se emitió en el año 2023. Entonces, nuevamente, en respuesta a esos eventos catastróficos, se generan las medidas que nosotros estamos, digamos que hoy en día podríamos
aplicar. Aquí nuevamente se protegieron los derechos a la vivienda digna, al territorio, a la autonomía, a la identidad cultural y a la participación. ¿Sí? Entonces, que las comunidades supieran qué era lo que se iba a hacer para restituir, para restaurar el entorno donde ellos estaban a unas condiciones dignas para la vida. Y finalmente, en el año 2024, la sentencia T-123, aquí se define, esta sentencia viene en respuesta a unos campesinos de la zona de la Orinoquía que fueron desplazados por una inundación y que no tuvieron la asistencia adecuada porque estaban muy lejos, ¿sí? Porque no había la forma en ese momento de llegar hasta allá. Y en el momento que las condiciones fueron favorables, pues digamos que ya se consideró que la emergencia había pasado y entonces ellos no recibieron la asistencia adecuada. Entonces, a partir de aquí, se determinó que se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas o obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. ¿Sí? ¿Cuándo es una catástrofe natural? Una inundación por lluvias. ¿Cuándo es ocasionada por el ser humano? Cuando se rompe una represa, entonces genera inundaciones y genera bastantes desastres. En este caso se estableció que estas personas, para considerarse desplazados internos, desplazados por causas ambientales, no deben haber cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida, porque en el momento que se cruza la frontera, entonces se convierten en refugiados. Entonces es diferente el concepto. Para poder estar aquí, para poder acceder a todas las ayudas que puede generar el Estado, entonces esas ayudas van a venir para esas personas que tienen esta condición de estar dentro del país donde ocurrió el evento catastrófico. El desplazamiento forzado por causas ambientales, digamos que es una situación bastante compleja, porque no es solamente lo que ocurre en el momento, es todo lo que ocurrió antes para llegar a ese desastre. Lo que ocurrió en Mocoa no fue la lluvia que cayó esa noche, fue de muchos años de deforestación en toda la zona del Piedemonte, ¿cierto? De eliminar los árboles, de eliminar lo que le da estructura al suelo. En el momento que llovió muchísimo, no había quien retuviera esa agua que estaba cayendo y entonces ocurrió la avalancha, ocurrió el deslave y entonces vino la catástrofe. Nosotros no podemos determinar en qué momento van a ocurrir esos desastres, ni mucho menos cuánto van a durar, ¿cierto? Entonces los efectos pueden ser a muy largo plazo, ¿cierto? Y las soluciones tienen que darse rápidamente. Entonces aquí la temporalidad, digamos que complica también estas situaciones. No siempre estamos preparados para responder ante una catástrofe. Creo que en el país se ha visto varias veces es donde faltan realmente los recursos para atender a las personas que son afectadas. Él ocurre dentro del territorio nacional, ¿cierto? Entonces ahí se considera, si ya que les decía ahora, ¿no? Si cruza la frontera, entonces ya cambia las condiciones. Entonces cuando ocurren desastres en dos países, que no es muy común, entonces ahí la situación se vuelve un poco más compleja. Y una característica de este tipo de desplazamiento es que la mayor afectación se da en las poblaciones de niños, de mujeres, de personas mayores, ¿cierto? Generalmente afecta mucho a comunidades rurales, a comunidades indígenas que están en lugares muy aislados y donde es muy difícil que les llegue la ayuda. En la sentencia T-123 se determinan que existen dos tipos, o sea, dos tipologías. Uno es de los desastres repentinos y los otros los procesos de evolución lenta. Dentro de los desastres repentinos, pues tenemos los fenómenos súbitos o de impacto inmediato, y tenemos lo que vivimos nosotros constantemente cada invierno, que son las inundaciones. Cada vez más estamos viendo afectación por huracanes, por este tipo de fenómenos climáticos, deslizamientos generalmente ocasionados porque gran parte, la mayor parte de la población de nuestro país pues, se encuentra sentada en los Andes, que son zonas de ladera, y las construcciones no han respetado, digamos que esa condición de estar en una zona de ladera, y no se hacen de la forma adecuada, y entonces en el momento que hay una gran acumulación de agua, genera esos procesos de deslizamiento.
Terremotos, por fortuna en el país hace bastante que no tenemos ese tipo de eventos, pero estamos viendo cómo el que ocurrió en Venezuela pues afectó todo el país y la capacidad de respuesta no ha sido la adecuada del país. De los otros países, todos los países han estado, bueno, muchos países han estado enviando ayuda. Digamos que esto ha ayudado a mitigar un poco el problema, pero se ve como el país realmente no estaba preparado para una catástrofe de ese tipo. Y luego tenemos los tsunamis, generalmente producto de un terremoto, y las erupciones volcánicas, que el país mantiene un constante monitoreo en todos nuestros volcanes para poder estar muy pendientes de este tipo de eventos. En los procesos de evolución lenta, entonces vemos nosotros los procesos de sequía, de desertificación, ¿cierto? Aumento de la salinización. Estos tres primeros afectan mucho la parte agrícola. Entonces, un lugar donde se ve afectado por sequías, que se ve afectado por procesos de desertificación o se ve afectado por aumentos de salinización en el suelo, pues son tierras que se vuelven improductivas. Y las personas no se van a quedar a vivir en una tierra improductiva porque ni siquiera van a conseguir su propio alimento. Entonces, digamos que estos tres fenómenos se dan de forma lenta, no los vemos tan rápido como cuando un tipo de desastre, ¿cierto? Pero los vamos viendo como en algunos lugares cada vez se va haciendo más seco, ¿cierto? Cada vez el ambiente se vuelve más difícil para vivir en estos lugares. En Colombia tenemos, digamos que el pronóstico es de que en los próximos 20 años en La Guajira la temperatura va a subir entre 3 y 4 grados más o menos. Eso implica una temperatura elevadísima y probablemente sea de los primeros lugares donde las personas se van a tener que desplazar, que van a ser unos desplazados por causas ambientales, precisamente por ese proceso que ha ido, que es un proceso de evolución lenta. Vemos también la elevación del nivel del mar y el derretimiento de hielos perennes. En Colombia lo vemos, el Cocuy cada vez tiene menos nieve, el Santa Isabel prácticamente ya no tiene nieve, y así hemos ido perdiendo varios picos nevados, que son la fuente de agua, ¿cierto? Y también lo vemos que está ocurriendo en los glaciares. Las políticas de protección de los glaciares de Argentina fueron removidas por el gobierno de Milei, entonces una zona que quedó ahora a merced de las industrias. Y en Colombia nosotros podemos ver estos procesos de evolución lenta en los ríos. Nosotros pensamos el río Bogotá, el río Magdalena, el río Caquetá, el río Guaviare. Son todos ríos que están muy contaminados. Y a pesar de que son ríos que están muy contaminados, seguimos consumiendo pescado extraído de esos ríos. Nosotros continuamos. El río Cauca también en Colombia. En Colombia son muchos los ríos que están sufriendo con ese problema, ¿cierto? Y donde hay por ejemplo, en el río Caquetá, en la zona media, hicieron un estudio en todas las comunidades indígenas, se tomaron muestras de cabello, que es como se estudia el mercurio, y absolutamente todas tienen mercurio, unas en mayor, otras en menor medida. ¿Y esto por qué ocurre? Porque estas comunidades que están asentadas en las orillas de los ríos, pues consumen los pescados, y allí ellos están consumiendo el mercurio. Y pues en la naturaleza ocurre algo que es la bioacumulación. Entonces una sardina pequeñita, un pescado pequeñito, acumula una pequeña cantidad de mercurio. Pero un pescado grande que come muchos pescados pequeñitos, pues va a acumular una mayor cantidad de mercurio. Y pues lo que llega al mercado son esos pescados de mayor tamaño, ¿no? Entonces, es que nosotros vamos a ver esos procesos de evolución lenta, los hemos ido viendo a lo largo del tiempo. El río Bogotá no siempre estuvo como está ahora, ¿cierto? En algún momento estuvo limpio, incluso en su nacimiento el río Bogotá todavía tiene agua muy limpia, agua que se puede tomar, pero una vez pasa por Villapinzón y estos pueblos donde están las curtiembres, pues el río queda totalmente contaminado, ¿cierto? Y eso se fue dando a lo largo de los años un proceso gradual. ¿Cómo nosotros podemos prevenir este tipo de desplazamientos? Lo primero es conocer el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos identificar las amenazas que están en un territorio. Para esto es necesario recurrir a la información científica que se tiene. Y el Estado colombiano tiene a disposición de todos mucha información de este tipo, ¿cierto? Que podemos utilizar información desde los procesos de deforestación, procesos de inundación, tipos de suelos, bueno, todo lo que nosotros necesitamos saber para establecer, para nosotros conocer el riesgo que está ocurriendo, que puede llegar a ocurrir allí, ¿cierto? Entonces existen las herramientas, es necesario que las comunidades se tomen el trabajo de conocer su territorio y empezar a conocer cuáles son los riesgos que están allí para poder empezar a tomar medidas. La segunda es reducir el riesgo. Nosotros, ¿cómo vamos a reducir el riesgo? Con obras de mitigación,
¿cierto? En el caso de las inundaciones, diques, drenajes, muros de reforestación, algo muy importante, si un río sabemos que se va a crecer y que con el tiempo va a crecer más y que va a tener inundaciones repentinas, entonces lo que se busca o lo que se propone es que la infraestructura ligada a ese río pues sea una infraestructura mucho más fuerte, ¿sí? Que nosotros tengamos un puente que sea capaz de aguantar esa creciente y no que cada vez que hay la creciente se nos lleve el puente. Entonces tenemos que empezar a pensarlo de otra forma porque pues, es el cambio climático, el calentamiento global está aquí, lo estamos viviendo todos los días. Importante proteger los ecosistemas y las fuentes de agua. Nosotros sin agua no vivimos, sin agua no cultivamos. Esto es fundamental para nosotros como seres humanos, entonces es importantísimo cuidar esas fuentes de agua y tener eh, el ordenamiento territorial adecuado que permita proteger esas fuentes de agua, ¿cierto? Desde el ordenamiento territorial nosotros podemos ejercer muchas funciones para proteger estos lugares que son de importancia hídrica o de importancia también para la parte de conservación o para evitar este tipo de desastres. Es importante que nos adaptemos al cambio climático, ¿cierto? Sabemos que va a seguir lloviendo. Cuál es el problema? Que ahora va a llover mucho más en menos tiempo. O va a caer la misma cantidad de agua, pero en menos tiempo. Entonces eso va a hacer que el suelo tenga menor capacidad de absorber el agua, ¿cierto? De retenerla y entonces van a ocurrir esos deslaves, ¿cierto? Y van a ocurrir las inundaciones porque pues, en la forma que está lloviendo el suelo no tiene la capacidad para absorber todo el líquido que está cayendo. Importante, punto 4, planear con participación. Y es algo en lo que yo he trabajado bastante con las comunidades campesinas en Colombia y es algo que nos damos cuenta, generalmente los proyectos y las obras les llegan a ellos sin consultarles. ¿Sí? Entonces es importante siempre planear con ellos al lado, que no sea llegar allá y decirles, llegar a explicarles que mire, esta obra es importante por esto, por X o por Y motivo, ¿no? Sino desde el comienzo pensar en ellos y hablar con ellos cómo es que ellos piensan, cómo ellos perciben su territorio y cómo ellos consideran que sería la mejor solución. Entonces es importante en todos estos diagnósticos empezar a trabajar con las comunidades. Debemos incluir el desplazamiento en la gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces debemos tener ya unas estrategias bien establecidas y sobre todo bien apoyadas, principalmente desde el punto de vista económico, porque aquí se requiere dinero para atender este tipo de emergencias, ¿cierto? Si bien se pueden tener una gran cantidad de recursos acumulados para atenderlas, ¿cierto? Es importante tener el recurso económico y tener el personal capacitado para atender cada una de las emergencias, porque es diferente atender una inundación o atender un deslizamiento, ¿cierto? Atender un sismo. Cada uno de ellos va a requerir de que el personal tenga una formación adecuada para cada caso. Y dentro de esta gestión, pues es importante que tengamos en cuenta cómo vamos a proteger eh, a las personas más vulnerables dentro de cada una de estas comunidades, ¿cierto? Porque digamos que los niños van a sufrir más, ¿cierto? Los ancianos van a sufrir más porque son los que están en los dos rangos en los que se ven más afectados. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tengamos dentro de esa planificación establecido qué vamos a hacer en caso de eso con esas dos poblaciones, con las poblaciones que son más vulnerables, que van a variar dentro de cada una de las comunidades. Y finalmente debemos fortalecer las capacidades, ¿cierto?, que tenemos nosotros y la resiliencia, que quiere decir que nosotros seamos capaces de mantenernos en el territorio a pesar de las condiciones. ¿Y cómo hacemos eso? Necesitamos educación ambiental y comunitaria. Es increíble ver cómo a pesar de todo lo que se habla todos los días, de cómo se ve los procesos de contaminación, la contaminación no para, las basuras siguen estando en todos los lugares, ¿cierto? No hay una separación en la fuente que facilite los procesos de reciclaje y reutilización de algunos materiales. Entonces esto genera muchas complicaciones. Entonces es importante que nosotros empecemos a trabajar en la educación ambiental con las comunidades, con los niños, a diversificar los medios de vida sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas no dependan de una sola fuente de ingresos. Las personas puedan, en el caso de un evento, tengan diferentes entradas económicas. ¿Sí? Que en caso de una sequía haya algún cultivo o alguna actividad que le siga generando ingresos. En caso de que haya muchas lluvias y que pierda parte de sus cultivos, pues que tenga alternativas. ¿Cierto? Esto es uno de los principios agroecológicos, no depender de una sola
cosa dentro de la finca, de una sola actividad económica, porque pues en el caso de que esa actividad económica se ve afectada, pues la comunidad o la persona se va a ver directamente afectada. Y finalmente, fortalecer la organización comunitaria, que eso es muy importante, eh, porque muchas veces se tienen los entes que están encargados de la atención de desastres o de prevención, van a estar en los municipios y no van a estar con las comunidades. Entonces es importante que esa organización se haga con las comunidades, que las comunidades sepan cómo responder antes de que lleguen los organismos de socorro, sí que sepan qué hacer antes de que llegue esa ayuda que en algún momento va a llegar cuando las condiciones permitan en el caso de un evento, un desastre ambiental. Entonces, resumiendo, ¿cierto? La sentencia, tenemos aquí las tres sentencias de las que les hablé, cada una de ellas fue trabajando una temática diferente, ¿cierto? Entonces aquí en la sentencia T 369, ¿cierto? Nos hablan de que la prevención es la primera fase de protección, entonces ahí empezamos a aprender que deberíamos ver las situaciones antes de empezar a desarrollar esos proyectos, ¿sí? Porque generalmente se empieza el proyecto y luego empezamos a ver cuáles son esos efectos. Entonces cuando se hace el estudio de impacto ambiental se tienen que ver todo el entorno, se tienen que ver todas las posibles situaciones a las que nos podamos enfrentar, ¿cierto? Ya en la sentencia T246, entonces hablamos de respetar la identidad cultural y la identidad del territorio, ¿cierto? Entonces, respetar cómo están las personas ahí, intentar que en el momento que las personas logren retornar, si posteriormente al desastre ambiental, cuenten con unas condiciones, si no iguales, que sean similares a las que tenían inicialmente, para que sea mucho más fácil el proceso de readaptación. Y finalmente la sentencia T123 de 2024, ¿cierto? Entonces donde ya nos dice que el Estado debe adoptar una política pública integral, ¿cierto? Donde hablamos realmente de una obligación, ¿cierto? Y tenemos aquí una sentencia que obliga a que el Estado eh, preste los recursos, ¿cierto? Necesarios para hacer toda esa planificación, para que nosotros tengamos un proceso de prevención, de educación ambiental y que las personas sepan cómo responder ante estos eventos, estos desastres ambientales. Si una comunidad sabe responder, está preparada, probablemente no sean desplazados ambientales posterior al evento, ¿cierto? Porque van a tener una mejor capacidad de responder ante ello. Y bueno, finalmente estamos viendo aquí las diferencias principales entre un desplazamiento armado y un desplazamiento ambiental, ¿cierto? Digamos que la diferencia principal es cuál. Uno es causado por un proceso de violencia, por un proceso, un conflicto armado, ¿cierto? Y el otro es causado por fenómenos ambientales. Pero en los dos casos implica la salida forzada del hogar de una persona, ¿cierto? Es el desarraigo de todo lo que tenía por una condición ajena a esa comunidad, a esa persona, a esa familia, ¿cierto? Entonces, dentro del desplazamiento ambiental, si bien hablamos de inundaciones, sequías, tormentas, incendios forestales y la degradación ambiental, ¿cierto? Esto no quiere decir que las personas se vean menos afectadas, también están perdiendo su hogar, también están perdiendo todo lo que tenían, están intentando salvar lo que pueden, son las dos situaciones son las mismas, ¿cierto? Solamente que uno tiene unas causas armadas que son antrópicas y la otra tiene unas causas naturales que pueden ser naturales o también pueden ser antrópicas, ¿cierto? Entonces vemos cómo esta sentencia, por eso ella habla de los dos tipos de desplazamiento, tanto del armado como del desplazamiento ambiental. Les agradezco a todos por la atención. Creo que se desconecta mi cámara. Bueno, ingeniero, le agradezco mucho. Sí, me gustaría, pues he podido revisar aquí en el chat cómo han formulado unas preguntas. No sé si de pronto su merced pudiera colaborarnos acá con unas preguntas. Primero, pues indican ellos a dónde dirigirse, ¿no? Quizás es complejo poder determinar a dónde dirigirse porque no se ha establecido claramente una ruta de atención a esta población en desplazamiento climático. Recordemos, como acaba de mencionarse por el expositor, que es la Corte Constitucional quien ha indicado una calificación o la determinación de un título para estos desplazados por temas ambientales, pero normativamente todavía no se cuenta con una reglamentación específica que permita generar unas obligaciones para las instituciones del Estado, unas obligaciones específicas, aunque sabemos que intrínsecamente tiene unas obligaciones que cumplir, ¿verdad? Sí me gustaría formularle una pregunta y tiene que ver con un punto de vista suyo personal frente a lo que es el fracking.
algo que se ha venido discutiendo en estos últimos meses, sobre todo con los procesos de campañas políticas a la presidencia. Entonces sí quisiera, desde un punto de vista académico, desde su conocimiento, cuál es la opinión que tiene frente al fracking. Bueno, el fracking es un proceso que se ha llevado desde hace muchísimo tiempo y digamos que su efecto nocivo va a depender del lugar donde se haga, de las condiciones del suelo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en Colombia? Que nosotros somos un país que es una gran cantidad de recurso hídrico, ¿cierto? Entonces, en el momento que se hace fracking aquí, el efecto es diferente, por ejemplo, el fracking que se hace en las zonas de Estados Unidos, porque la composición geológica es muy diferente allá y no va a ocurrir ese proceso de infiltración hacia las fuentes hídricas, ¿cierto? En algunos lugares que se han hecho en otros países ha ocurrido también la infiltración hacia las fuentes hídricas y entonces el agua empieza a salir contaminada con todo este tipo de hidrocarburos que se están liberando. Entonces, para Colombia, para la situación, para las condiciones ambientales, condiciones geológicas del país, el fracking no es una buena opción porque va a generar contaminación del agua. Y como ya les decía, no, el agua es la fuente primordial para nosotros. Sin agua, ni cultivos, ni vida podemos desarrollar, ¿no? Entonces, realmente no es una buena alternativa para el país. Deberíamos pensar en otro tipo de alternativas, pero pues realmente esa no es la condición óptima para las condiciones que tenemos en Colombia. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, muy amable por su participación. Entonces, continuaremos acá con la siguiente parte del módulo. Muchas gracias, Oscar, por su participación. Muchas gracias, doctor Perdomo, que esté muy bien. Hasta luego y muchas gracias a todos por su atención. ¿Me confirman, por favor, si están observando la pantalla? Perfecto. Bueno, aquí ya continuando con la temática, vemos que el siguiente punto es el marco normativo y los estándares internacionales. Aquí aprovecho para retomar lo que indicaba el expositor en cuanto a la diferencia entre un desplazado y un refugiado. El desplazamiento se da de carácter interno, reconocido por la Corte Constitucional, mientras que el refugio o la condición de refugiado se da cuando se acude a las fronteras o se pasa a las fronteras de otro país. En este orden de ideas, es importante aclarar que internacionalmente no se cuenta con un reconocimiento formal de la calidad de refugiados climáticos. No se ha reconocido en ningún instrumento internacional, lo que implica entonces que cualquier protección que se espere se genere por mecanismos internacionales o por organizaciones internacionales todavía no se cuenta con él, aunque las condiciones nos hayan permitido a nosotros identificar que sí se presenta esta problemática. Desafortunadamente a nivel internacional no se han creado los instrumentos jurídicos que permitan generar esta protección. De hecho, desde 1984, un evento que se desarrolló en la ciudad de Cartagena, se llevó a cabo la firma de la Declaración sobre la Protección Integral de Personas Refugiadas y otras personas desplazadas forzadas y para la construcción de un efectivo espacio humanitario en América Latina y el Caribe. Como resultado de este proceso, pues se esperaba poder contar con instrumentos jurídicos internacionales que conllevaran la protección de los derechos que se puedan ver afectados, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Aunque se tiene la claridad de las situaciones que se presentan, porque de hecho dentro de este mismo instrumento se establece que los factores ambientales y los factores climáticos han desencadenado el desplazamiento forzado. Y aún así, observando esta situación, no existe un régimen internacional para proteger a las personas desplazadas en los contextos de cambio climático y de desastres.
Lo que obviamente nos lleva a nosotros a pensar que las organizaciones internacionales o los cuerpos normativos internacionales se han quedado cortos en estos temas climáticos. Y digamos, es complejo, digamos, tener un punto de vista específico de las razones por las cuales esto se puede presentar, pero como se indicaba por parte del ingeniero ahora que nos hacía la presentación, observamos nosotros cuál es el país que mayor contaminación presenta y obviamente esa contaminación es el resultado posterior de desastres ambientales y es China. En este caso, China es un país que nunca se obliga con instrumentos internacionales en materia climática, no hace parte de ninguno de ellos. Por lo tanto, organismos internacionales no pueden obligarlos a ellos a que cumplan con estas obligaciones. Además de eso, China produce gran parte del armamento, digamos que gran parte de los productos que nosotros utilizamos a diario también son producidos por ellos, lo que implica entonces que al generarse un desconocimiento por parte de ellos de las obligaciones en materia ambiental, en materia de protección de derechos, pues conlleva a que deba ponerse como sobre la mesa la situación que se vive en Latinoamérica y el Caribe. De hecho, este mismo instrumento indica que los estados de la región, en este caso estaríamos hablando de América Latina y del Caribe, deben mejorar las acciones para poder enfrentar las causas principales del desplazamiento forzado, ¿cierto? Obviamente se incluye dentro del desplazamiento forzado dado por los conflictos, las violaciones de derechos humanos, pero lo que se pide es que en esta reglamentación que tiene que ver con la protección de los desplazados, también se tienen que incluir las cuestiones socioambientales y las cuestiones climáticas, algo que está en este momento desconocido. Por lo tanto, se espera que con base en la Declaración de Cartagena, que es lo que les estoy mencionando a ustedes, se permita ampliar el margen de protección de derechos en lo que tiene que ver con el derecho a la vida, la seguridad y la libertad de las personas. Además de eso, no es solo presentar un marco normativo para los estados y generar unas obligaciones para los estados, sino que también se tienen que establecer unas formas de protección para las personas que son desplazadas por cuestiones ambientales, porque de nada sirve que nosotros tengamos una normativa general si dentro de esa normativa no encontramos los elementos que le permitan a ustedes, como posibles víctimas de desplazamiento por temas climáticos y ambientales, como lo mencionábamos ahora en la pregunta que se formulaba, no tenemos dónde acudir o si tenemos dónde acudir, esta institución no cuenta con las herramientas suficientes o adecuadas o efectivas para generar una protección a estos ciudadanos, ¿correcto? Entonces, eso conlleva, aunque no se crea por parte del Estado, a la violación de un número de derechos importantes y que obviamente más adelante podrá desencadenar en una responsabilidad del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? El desplazamiento forzado que se presenta por temas climáticos, que pues, hay que entender que el desplazamiento forzado, aunque lo hemos vivido nosotros durante tantos años, el tema del desplazamiento forzado inmediatamente lo identificamos con el conflicto armado interno, se presenta también por temas climáticos. En este caso, el desplazamiento se tiene que dar dentro de las fronteras territoriales de cada país, ¿correcto? Porque de lo contrario, al ser de una manera transfronteriza, cuando se traspasan las fronteras internacionales, ya no lo podemos llamar desplazados internos, sino que tenemos que identificarlos como los refugiados climáticos, una situación que ha cobrado mayor relevancia en las últimas décadas, precisamente por las situaciones climáticas, los fenómenos climáticos reiterativos que se presentan a nivel mundial. Entonces, les reitero, no es solo los conflictos armados, el terrorismo, la violencia, sino que también debemos tener en cuenta que se generan unos efectos adversos por parte de desastres naturales, por parte de megaproyectos de desarrollo y demás, que lo que implica es que, o conlleva mejor, a un movimiento forzado de las personas desde sus lugares de origen hacia otros lugares donde deben perder su arraigo y demás. Entonces, ellos deben abandonar, deben hacerlo dentro de su territorio, en algunos casos atravesar las fronteras, pero cuando se lleva a cabo
esta situación de atravesar las fronteras, como no se cuenta con un reconocimiento internacional del concepto de refugiados climáticos, simplemente se adquiere la figura de un refugiado, de una persona que ha sido desplazada de su territorio y adquiere la calidad de refugiados. Y en ese orden de ideas, la normatividad establecida para los refugiados, pues tiene unos elementos diferenciales que quizás haga mucho más complejo poder proteger los derechos de las personas. Hay una pregunta de Humberto: ¿los derechos humanos son universales? ¿Se aplican en cualquier lugar donde se encuentre la persona? Sí, se supone que es una de las características que tienen los derechos humanos, y es que son universales. Pero el hecho de que sean aplicados universalmente no significa que se genere una obligación para los estados de generar una protección para estas personas, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que implica es que los estados someten a las personas a unos instrumentos internacionales ya establecidos frente al tema de los refugiados, y no siempre estas personas son protegidas por el Estado. De hecho, fue necesario para el derecho internacional generar unos aspectos de protección donde se le prohíbe a los estados regresar o retornar a las personas que están en condición de refugiados cuando las condiciones de su país de origen puedan generar una afectación a sus derechos. ¿Por qué fue necesario que se estableciera esto a nivel internacional? Porque países como los Estados Unidos simplemente retornaban, o bueno, deportaban a estas personas, y ellos tenían que regresar acá a Colombia y transformarse en unos desplazados. Entonces ya habían perdido su arraigo, ya no tenían un territorio, no tenían una vivienda, en muchos casos se había perdido ya sus costumbres y demás, pero como no había un sistema de protección, pues ellos no tenían cómo solicitarle al Estado o impedir que el Estado los fuera a deportar o a retornar a su lugar de origen. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hay que tener claro es que el derecho internacional, como un área del derecho, no cuenta o no establece un régimen jurídico específico para proteger a los individuos o grupos de individuos que se encuentren en condición de desplazados ambientales o de refugiados ambientales. Esto, obviamente, eso es una falencia muy grande que se cuenta en el derecho internacional, pero recordemos que el derecho internacional pues tiene una característica especial, y es que requiere de la aceptación por parte de los demás estados, ¿cierto? Si los estados no reconocen las obligaciones que se presentan o que surgen en el marco de estos instrumentos internacionales, pues de nada sirve que nosotros establezcamos los mismos, ¿verdad? Entonces, para que haya esta aceptación en temas climáticos, pues no hay un interés de países como Estados Unidos, como China, como Rusia, que son las potencias, porque obviamente la afectación que se genera para poder obtener, por ejemplo, hidrocarburos, con el ejemplo del fracking que nos daba ahora el profesor Oscar, entonces vean ustedes que para ellos no habría un interés de proteger el medio ambiente. ¿Correcto? Entonces, si no hay un interés de proteger el medio ambiente, obviamente no se va a contar con las condiciones para poder generar un instrumento internacional que proteja todos los derechos y garantías de estas personas en condición de desplazamiento. Además de este instrumento, que es muy importante, claramente, existen otros, como por ejemplo los principios rectores de los desplazamientos internos. Obviamente es un instrumento básico del derecho internacional, donde se indica que las personas que se ven obligadas a huir por desastres naturales o desastres que son provocados por el hombre, tienen derecho a la protección, asistencia y no discriminación, ¿correcto? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que no se aplica formalmente a quienes cruzan fronteras internacionales. Fue por eso que la Corte Constitucional ha tenido que venir desarrollando sentencias en las cuales se genere un marco de protección para estas personas a nivel interno. ¿Por qué? Porque a nivel internacional no se cuenta con esa garantía, ¿correcto? Una pregunta de Alejo: ¿con el nuevo gobierno contaríamos con garantías para hacer cumplir estos derechos? Bueno, la verdad no lo sé, Alejo Torres, no tengo una respuesta para ello, porque pues digamos que hay que esperar a ver cuál va a ser
la política pública que se tenga en materia de desplazados climáticos, si se va a tener en cuenta o no se va a tener en cuenta. Entonces, digamos que sería complejo en este momento poder decirlo cuando todavía ni siquiera ha empezado este gobierno y no sabemos cómo se vaya a desarrollar. ¿Existe una norma que regule el tema del fracking en Colombia? No, no existe una norma que regule porque las normas ambientales son generales. Específicamente no le voy a decir en Colombia se puede o no se puede, o en ciertas regiones del país no se puede, pero sí hay unos principios que generan unas obligaciones para el Estado y dentro de estas obligaciones pues no se puede generar afectaciones a las personas. ¿Correcto? Dentro de lo que ustedes denominan o ustedes conocen como se me escapa en este momento, las consultas previas, ¿verdad? Que obviamente esas consultas lo que pretenden es informar a la población lo que ocurre, consultar a la población frente a la situación que se pueda presentar, un proyecto, una intención, un interés que se tenga por parte de una entidad del Estado, del mismo Estado, con una, con una empresa internacional y demás que lleven a cabo la explotación de los hidrocarburos. Además de eso, se tiene la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Para la época, pues aunque todavía está vigente esta convención, desafortunadamente dentro de la misma no se incluyen las causas ambientales, ¿correcto? No hacen parte de las causas ambientales como unas generadoras de población refugiada. Pero el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sí ha utilizado estos estándares para apoyar la aplicación de mecanismos que generen una protección complementaria para quienes ya no pueden regresar a sus países por estas situaciones climáticas. Entonces, aunque no se desarrolló en un principio, en la actualidad, el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, repito, sí pretende generar unos estándares y un apoyo para que se presenten estos mecanismos de protección. Otro que se tiene son los principios Pineiro. En estos principios se lleva a cabo la restitución de las viviendas y el patrimonio de aquellas personas que están en condición de desplazamiento, donde se incluye a estas personas que han perdido sus propiedades por catástrofes ambientales. Entonces, ha generado un marco de protección que aunque en principio era general, pues se ha podido llevar a una esfera en la cual se proteja también a las personas que han perdido sus propiedades por temas de catástrofes ambientales. Y por último, tenemos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular del 2018. En este se reconocen formalmente los factores ambientales como uno de los principales impulsores de la movilidad humana y además fomenta las estrategias para responder a ellos. Es decir, ya no es solo que generemos una protección para refugiados, sino que se incluya a los refugiados por situaciones ambientales, ¿correcto? No podemos desconocer que en la actualidad esto se presenta. ¿Y por qué es necesario? Porque resulta que se cuenta con unos principios fundamentales en el derecho internacional. Principios fundamentales que tienen que ver en materia de derechos humanos y en materia de derecho ambiental. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, que de hecho fue uno de los temas que se planteó por el chat, hablamos nosotros de los principios de la universalidad, donde se indica que a todos se les debe reconocer por igual, no puede haber ningún tipo de distinción por raza, sexo, religión, nacionalidad, no tiene por qué hacerse una distinción del mismo. Además se tiene el principio de la interdependencia, ¿cierto? Lo que nos dice que todos los derechos humanos están vinculados entre sí y que el avance o la vulneración que se pueda dar de uno de ellos genera la afectación de manera directa o indirecta de los demás derechos humanos. Además de eso, se tiene la indivisibilidad, que es un principio que indica que no pueden fragmentarse los derechos humanos, se tiene que generar una protección general. Los derechos humanos son un conjunto único y todos son importantes, todos deben respetarse, no existen jerarquías, no existen exclusiones dentro de los derechos humanos, sino que todos se tienen que aplicar y reconocer de la misma manera y a todas las personas. Y por último se tiene el principio en materia de derechos humanos de la progresividad. ¿Qué significa eso? Que los derechos humanos están en constante desarrollo
y los derechos humanos pretenden una protección a las personas, lo que indica que al pasar del tiempo los derechos van evolucionando, se van transformando, pero siempre enfocándose en generar una mayor protección a las personas, ¿correcto? Los estados tienen una prohibición muy específica y es que no se puede retroceder en el reconocimiento de estas garantías. Es una situación, de hecho, que se ha discutido en estos últimos días porque la persona que fue elegida como presidente de la República de Colombia indica que va a retirarse de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, cuando el Estado se retira de una institución o un organismo internacional como la ONU, implica que los instrumentos jurídicos que han sido creados por esta organización ya no serían aplicables en Colombia o no tendrían la obligación Colombia de cumplirlos. Y pues recordemos que la ONU ha sido, digamos que la principal organización, organismo internacional en generar instrumentos jurídicos para la protección de los derechos humanos. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho, permítanme un segundo. Ahí ustedes van a tener acceso, como lo están observando en la pantalla, a un video sobre el reconocimiento que hace la Corte Constitucional, que fue lo que nos indicó el profe hace un rato, por el reconocimiento que hizo la Corte Constitucional a los desplazados internos por el tema del cambio climático. Entonces sí sería bueno que ustedes revisaran ese video para, para lo que se va a avanzar y en el módulo 7 y puedan ustedes revisar esa temática, ¿vale? En cuanto al derecho internacional ambiental, recordemos que este derecho internacional ambiental son todas las normas, tratados, principios que tienen un objetivo claro y es proteger el medio ambiente a escala global. De la mano, obviamente, con la conservación y la preservación del mismo. Pero ese es ese es el objetivo principal. Y este derecho internacional ambiental también cuenta con unos principios, como lo indicaba en los principios de los derechos humanos, y esto es, primero, el principio del desarrollo sostenible, que lo que busca es satisfacer las necesidades actuales de la humanidad sin que se comprometa la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos establecer unas normas o unos espacios de protección sin desconocer que hay generaciones futuras y que no podemos nosotros acabar con los recursos que se tienen ahora porque sabemos que más adelante se pueden generar unas mayores afectaciones. De la mano con ello viene el principio de acción preventiva, donde dice que los estados tienen que adoptar todas las medidas de manera anticipada para evitar o mitigar el daño ambiental antes de que ocurra. ¿Para qué? Para que más adelante no tengamos nosotros que reparar los daños cuando ya se han ocasionado. ¿Correcto? Entonces, este principio lo que pretende es que los estados adopten todos estos instrumentos internacionales en materia de protección, en materia ambiental, para evitar que más adelante se tengan que reparar los daños por no haber adoptado las medidas adecuadas. Digamos que aquí en Colombia nosotros fuimos testigos del desastre natural que se presentó en Armero, ¿cierto? Y pues este desastre que se presenta en Armero también tiene mucha responsabilidad el Estado debido a la no adopción de las medidas adecuadas y efectivas y precisamente no acudir a esa acción preventiva para evitar que ocurrieran o para al menos alertar a la población o generar unos espacios de alerta para la población y que ellos pudieran abandonar el territorio antes de que ocurriera el desastre climático, situación que se sabía iba a ocurrir, ¿cierto? Porque el clima no es que actúe de un momento a otro, sino que él va dando unas señales de lo que se pueda llegar a presentar. Otro de los principios es el principio precautorio. Lo que indica este principio es que ante la amenaza de un daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no debe utilizarse como una excusa para que no se adopten a tiempo las medidas necesarias y que sean eficaces, obviamente, ¿no? Entonces nosotros debemos tener una precaución y que podríamos aplicar esto al ejemplo que dábamos del fracking. Si ya el Estado sabe, por medio de instrumentos, de documentos científicos, los daños que genera el fracking, ¿por qué no llevamos a cabo ciertas actuaciones
que mitiguen o que eviten que este daño se pueda presentar. Porque si esperamos nosotros a que el daño ocurra, pues ya después la reparación del mismo le va a corresponder al mismo Estado, pero en temas ambientales hay cosas que ya no se pueden reparar, ¿correcto? Y ahí es donde viene el principio de las responsabilidades, donde dice que todos los estados tienen la obligación de proteger el medio ambiente, ¿correcto? Pero asimismo, como debe proteger al medio ambiente, también debe asumir la responsabilidad dependiendo la contribución que él mismo haya hecho al deterioro ambiental. Entonces, ¿eso qué significa? Si, por ejemplo, nosotros acá en Colombia autorizamos el fracking, pero en Ecuador no está autorizado el fracking y se genera un desastre climático, una situación climática en temas fronterizos entre Colombia y Ecuador, pues la responsabilidad va a ser mayormente de Colombia. ¿Por qué? Porque fuimos quien autorizamos que esta situación se presentara. Entonces, en ese orden de ideas, el principio de responsabilidad lo que nos indica a nosotros es que en la medida en que hemos sido responsables de la ocurrencia de los hechos, asimismo se tiene que generar la reparación de los mismos. En el derecho internacional existe el principio de quien contamina paga, ¿cierto? Quien genera un daño tiene que asumir el costo financiero de las medidas de prevención, mitigación o restauración. Pero este principio también tiene un inconveniente y ese principio tiene que ver con a quién reparamos, ¿cierto? Si se causa un daño al medio ambiente, ¿a quién deberíamos entonces nosotros reparar? Porque sí, claro, podemos reparar a las personas que se han visto afectadas por este desplazamiento ambiental o por este daño climático, pero ¿a quién reparamos? ¿Cierto? ¿Cómo reparamos el medio ambiente? Si no hay unos instrumentos jurídicos que permitan que se lleve a cabo esta reparación de una manera adecuada y efectiva, ¿correcto? ¿Y por qué se debe, el fracking produce terremotos? De hecho, produce muchas situaciones ambientales, no solo terremotos, sino la contaminación que se genera de los afluentes hídricos es significativa. Entonces, por eso les digo que es importante que por parte del Estado, cuando se llega a tomar una decisión de este tipo, pues se tengan en cuenta estas situaciones. Podemos ahí retomar un ejemplo que se presentó con el glifosato, ¿cierto? El glifosato, por si ustedes no saben, Monsanto es una empresa que es dueña de Bayer. Bayer es la que creadora del glifosato. Este glifosato fue creado como un herbicida, ¿cierto? En principio. Pero más adelante investigaciones científicas pudieron establecer que este herbicida generaba mutaciones, diferentes tipos de cáncer y demás. Tanto así que en Estados Unidos hubo una demanda contra la empresa Bayer, donde un jardinero desarrolló diferentes tipos de cáncer por la utilización de este producto. Entonces, si nosotros sabemos que existe esta problemática, ¿por qué permitir que se lleve a cabo el uso del mismo de la manera como se estaba haciendo en Colombia, que era la aspersión aérea? Y además de ello, históricamente, estos herbicidas se han utilizado como armas, ¿correcto? No estoy diciendo que el glifosato se haya utilizado como un arma aquí en Colombia, ¿no? Pero se toman ejemplos de los daños. Hace muchos años se desarrolló un herbicida que se denominaba el agente naranja, el cual fue utilizado por Estados Unidos como un arma dentro de los conflictos armados. Entonces vean ustedes que si yo estoy utilizando un herbicida que se ha probado la afectación que tiene sobre la población, sobre el medio ambiente y sobre todas las afectaciones que yo pueda tener, pues obviamente, ¿por qué tendríamos que utilizarlo, cierto? ¿Qué derechos nosotros estamos llegando a afectar? Y dentro de estos derechos principalmente afectados, pues nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el derecho a la vivienda, ¿cierto? Porque ya nosotros, ya las personas no podrían disponer de un lugar seguro, un lugar protegido, un lugar asequible que les permita vivir en paz y con dignidad, sino que ya ellos tienen que desplazarse porque las condiciones ambientales en algunos casos han contaminado los afluentes hídricos, porque han conllevado a la desertificación, porque han conllevado al movimiento de masas y demás. Entonces está afectándose el derecho a la vivienda. Un derecho que antes no se discutía, que no se tenía mayor claridad frente al mismo, es el derecho al agua, ¿cierto? Este derecho humano que ya se elevó a la categoría de derecho humano, es la facultad que tiene toda persona de disponer de agua, ojo, suficiente, salubre, aceptable, accesible
y asequible para uso personal y doméstico. Y si nosotros analizamos el tema, pues las zonas rurales de nuestro país, que son la gran mayoría, y ahorita vamos a ver unas cifras que tenemos frente a ello, pues son las que van a ser principalmente afectadas por el uso de herbicidas o por llevar a cabo la exploración o explotación de hidrocarburos por la manera como se hace. Entonces, el agua es el principal afectado y como lo indicaba el ponente que nos acompañó el día de hoy, pues es un tema sin el cual nosotros no podríamos vivir. Si no tenemos acceso al agua, pues nosotros no podríamos desarrollar una vida de manera normal. Además de eso, tenemos el derecho al territorio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos afectaciones ambientales, pues ya no hay un acceso, ya no hay un control, ya no hay un uso seguro de la tierra y de los recursos naturales. Y si la población campesina no tiene una tierra fértil que permita la explotación de sus recursos naturales y demás, pues obviamente el derecho al territorio se miraría afectado. Ahora, las comunidades indígenas, ellos sí necesitan del territorio. Para ellos el territorio es vital para su supervivencia, para su identidad cultural y para el ejercicio de todos sus derechos donde está la alimentación y la vivienda. Pero nosotros no podemos pretender que con el reconocimiento del derecho, con la participación de un grupo de personas, entendemos entonces que se genera una protección a todos los derechos de las personas, ¿correcto? Además de eso, tenemos el derecho a la identidad cultural. Este derecho a la identidad cultural tiene que ver con qué? Con la capacidad, o mejor, la facultad que tienen todas las personas, tanto individuales como de manera colectiva, de elegir, mantener, expresar y desarrollar su cultura, su lengua, su religión, sus tradiciones y sus valores. ¿Y por qué les digo que esto puede verse afectado? Porque una comunidad que tenga que desplazarse, pues es una comunidad que va a perder su cultura, que va a perder su lengua, que va a perder sus tradiciones. Hace un par de años se llevó a cabo una investigación por parte de varias instituciones universitarias donde se indicaba que se había perdido, o sea, que ya en Colombia habían desaparecido ciertas comunidades indígenas porque al tener que desplazarse hacia las ciudades, obviamente a vivir de manera indigna, se habían perdido sus costumbres, se había perdido su lengua, se había perdido sus tradiciones, se habían perdido sus valores, ¿correcto? Entonces, ¿eso qué indica? Que la identidad cultural como un derecho humano estaba siendo afectada por parte del Estado en las decisiones que estaba tomando para permitir que se llevara a cabo la exploración y la explotación de recursos en el territorio. ¿Por qué? Porque para las comunidades indígenas el territorio es ancestral, ¿correcto? Y por último tenemos el derecho a la vida digna. ¿Qué significa esto? Esto es una garantía que tiene toda persona, todo ser humano, de disfrutar de las condiciones, ya sean estas materiales o espirituales, necesarias para un desarrollo pleno, ¿correcto? Este concepto va más allá simplemente de que la persona, que se dé la supervivencia física de la persona, sino que esta supervivencia debe darse de una manera adecuada. Todas las personas deben tener un nivel de vida adecuado. ¿Y de quién es la obligación de brindar ese nivel de vida adecuado a las personas? Pues del Estado, porque el Estado es quien tiene la obligación de generar los espacios de protección, ¿correcto? Pasando al cuarto punto, que tiene que ver con la justicia ambiental y el desplazamiento, debemos indicar que aquí en Colombia, como la gran parte de países que comparten nuestra situación social, económica y demás del país, se presenta una distribución desigual del riesgo ambiental. ¿Qué significa eso? Esta distribución es un fenómeno por medio del cual, mejor, las poblaciones más vulnerables, las poblaciones pobres o marginadas, son quienes deben cargar con la mayor parte de los peligros ecológicos. ¿Cuáles peligros? La contaminación, los vertederos o las industrias tóxicas, mientras disfrutan de los menores beneficios económicos. ¿Por qué? Porque una corporación internacional que lleva a cabo una exploración, una explotación petrolera, pues simplemente llega al lugar, les da unos pequeños beneficios momentáneos a la población que está en la zona, cuando ya obtiene todo el recurso, pues abandona el lugar y la población queda así como simplemente con los daños.
asumiendo los riesgos, asumiendo la contaminación y demás, teniendo que desplazarse mientras que los beneficios económicos se distribuyen hacia otra población. Es decir, los lugares más afectados en este caso, como podrían ser las comunidades rurales, se indica que en Colombia las comunidades rurales son cerca de 15 millones de personas, lo que es un aproximado del 28% de la población en Colombia. Entonces, si nosotros vemos que las comunidades rurales son el 28% de la población nacional, pues ya estamos viendo que son los mayormente afectados por este tipo de megaproyectos o por este tipo de situaciones climáticas que afectan a la ciudadanía o que afectan a la población. De hecho, estas 15 millones de personas están distribuidas aproximadamente en 5 millones y medio de hogares rurales. De la mano con estas comunidades campesinas se tienen los pueblos indígenas. Aunque no son cifras exactas porque no se tienen, se ha establecido por parte del DANE que en Colombia existen aproximadamente 115 pueblos indígenas que han sido reconocidos. Y se habla de una población aproximada de 2,5 millones de personas, lo que implica cerca del 4,5% de la población nacional. Y la otra comunidad que puede verse también afectada en este caso son las comunidades afrodescendientes. Y en el caso de ellos, en Colombia se estima que hay cerca de 4,6, 4,7 millones de personas que se autorreconocen como negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, lo que es aproximadamente el 10% de la población nacional. ¿Y por qué se hace mención de estas tres poblaciones como las poblaciones más afectadas? Porque resulta que se presenta algo que se denomina con el nombre de relación con desigualdad estructural. ¿Y eso qué significa? Que hay una distribución desproporcionada de las cargas ambientales negativas, como la contaminación, y los beneficios que se reciben de la misma, como el acceso a zonas verdes y aguas potables en los distintos grupos sociales. ¿Eso qué implica? ¿O qué significa eso? Que no es lo mismo hablar de una afectación a una comunidad indígena que hablar de una afectación ambiental a una comunidad urbana. Lo mismo ocurre con las comunidades rurales. No es lo mismo ellos que una comunidad urbana. Entonces, cuando hay una desigualdad estructural, entonces vemos nosotros cómo se genera una mayor afectación para unos grupos poblacionales que para otros grupos. Y asimismo los beneficios son diferenciados, ¿correcto? No hay una reparación del daño causado por estas entidades o instituciones, pero sí se genera una mayor afectación sobre los mismos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Voy a revisar el chat. Son más indígenas, todas no están reconocidas en el Ministerio del Interior. Sí, precisamente por eso les indicaba que no son cifras exactas, porque lo que el DANE establece es un aproximado, no se tiene la información de todos. El glifosato contamina las tierras y los afluentes hídricos, aún más causa daños a la salud humana animal, dañando así la flora y la fauna. Eso está clarísimo, digamos, Milton, que son situaciones que ya se han indicado en diferentes documentos científicos precisamente sobre lo mismo, donde se pide la no utilización de este tipo de herbicidas que pueden generar unas consecuencias muy graves, no solo sobre las personas, sino también sobre la flora y la fauna de una zona que más adelante se puede conllevar a afectaciones mucho más graves a la salud de las personas, ¿correcto? Dice, ¿por qué según el Ministerio de Justicia y gremios agrícolas en Colombia el 95% del glifosato se utiliza para la agricultura y solo el 5% para los cultivos ilícitos? Digamos que son cifras o cuestiones que son debatibles porque, pues, mientras en Colombia se llevaba a cabo el uso del glifosato para la aspersión aérea, pues eso se daba de manera importante. De hecho, se llevó a cabo el proceso de utilización de glifosato, no aspersión aérea, sino otro tipo de aspersión, pero también se desarrolló en Colombia por mucho tiempo, ¿correcto? Lo que sí hay que tener en cuenta, digamos que podamos nosotros entender es que las crisis ambientales han generado afectaciones a los derechos humanos, ¿correcto? Eso es lo más importante que debemos tener en cuenta.
Y los derechos humanos sí tienen un margen de protección muy amplio en el sistema jurídico, no solo colombiano, sino sistema jurídico internacional. Se han establecido responsabilidades a los estados por este tipo de situaciones ambientales. Digamos que no hay una condena específica de un instrumento, de un organismo internacional, digamos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos por temas climáticos, pero son situaciones que sí se pueden llegar a presentar. Digamos que hay otra situación también hay un poco desafortunada en las declaraciones que ha dado el presidente electo de Colombia, donde dice que se va a retirar o que va a retirar a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, lo que implicaría entonces que ahora sí que no se va a generar ningún tipo de condena al Estado por situaciones climáticas. Hace un par de años yo llevé a cabo una investigación frente a la responsabilidad del Estado por los daños ambientales que se ocasionaban en las operaciones militares, ¿cierto? Porque son operaciones que se llevan a cabo en territorio selvático y los daños que se ocasionaban en este territorio selvático pues nunca eran reparadas porque no había a quien reparar, ¿correcto? Entonces, históricamente, el tema ambiental ha estado muy alejado de la protección o el interés de parte de los estados precisamente porque el sacrificio del medio ambiente puede generar dividendos, digámoslo de esa manera, para los estados en la explotación de recursos naturales. Vamos a ver unos ejemplos de desastres ambientales que han ocurrido históricamente desde el año 1930 en adelante, donde partimos en 1930 en Estados Unidos, donde se presentaron fuertes sequías y malas prácticas agrícolas. Permítanme, yo avanzo aquí. Espera, un segundo. Bueno, fuertes sequías y malas prácticas agrícolas, lo que provocaron tormentas de polvo masivas. ¿Eso qué significó? Que millones de hectáreas del territorio americano quedaron improductivas y que además de eso, más de 2,5 millones de personas migraron hacia otras regiones de Estados Unidos. Eso se presentó a nivel interno, ¿cierto? Eso se conoce como uno de los primeros desplazamientos ambientales en la modernidad. Esos primeros desplazamientos ambientales, pues, como les indico, provienen desde el año 1930 y los mecanismos de protección se han quedado muy cortos. Más adelante se encuentra entre los años 1940 y 1970 los proyectos hidroeléctricos. ¿Qué significaba eso? La construcción de represas que se dieron en Asia, en África y en América Latina, donde dentro de los ejemplos está la represa de Asuán en Egipto, la represa de Itaipú en Brasil y Paraguay, lo que conllevó a que millones de personas tuvieran que ser reubicadas por la inundación que se dio del territorio. Es un ejemplo que también el profesor Oscar nos planteaba, lo que tuvo que ver con Hidroituango, ¿cierto? La problemática que generó Hidroituango y la necesidad de reubicación de gran parte de las personas que vivían cerca a la represa. Para el año 1970 se presentó un aumento significativo en la deforestación global, ¿cierto? ¿Ello por qué? Por la expansión que se dio agrícola e industrial, lo que generó una destrucción de bosques tropicales. Al destruirse estos bosques tropicales, comunidades indígenas y campesinas fueron desplazadas, lo que conllevó a que la Amazonía empezara a convertirse en un foco crítico ambiental. Así se denominó en su momento por parte de la comunidad internacional a la Amazonía, un foco crítico ambiental. Para el año 1984 se presentó un desastre industrial en la India porque se presentó el escape de gases tóxicos en una planta química, lo que conllevó a que se presentaran miles de muertes y cientos de miles de afectados, generando unas migraciones masivas por la contaminación ambiental. Acá viene uno muy conocido, bueno, muy escuchado por nosotros, que se dio en el año de 1986, que fue el accidente nuclear en Chernobyl, en Ucrania. ¿Qué pasó con este accidente nuclear? Se lleva a cabo o se presenta la explosión de uno de los reactores nucleares y se presenta la liberación de la radiación. ¿Eso qué conllevó? A que tuvieran que ser evacuadas más de 350,000 personas, principalmente los trabajadores que estaban cerca a Chernobyl. De hecho, en esta planta nuclear se construyó una ciudad
para los trabajadores de esta planta nuclear, se me escapa el nombre en este momento, creo que era Pripyat, pero no tengo la certeza, pero creo que fue Pripyat que se denominó, donde los trabajadores de la planta nuclear vivían y ellos fueron los primeros afectados. Entonces vean ustedes que este accidente nuclear ha sido uno de los mayores desplazamientos ambientales de la historia. Además de eso, grandes zonas fueron inhabitables por décadas. De hecho, al día de hoy, todavía no se pueden acercar personas a muchos kilómetros de la planta nuclear por la radiación que todavía continúa produciéndose. ¿Cierto? Este es el accidente de Chernobyl. Para el año 1991 se presenta la crisis ambiental en Somalia. Esta crisis ambiental, ¿qué significó? Sequías extremas y la desertificación que afectó la seguridad alimentaria, y eso conllevó a que se presentaran hambrunas y conflictos que generaron desplazamientos internos y externos. Esto ya estamos hablando nosotros de 1991. Ya para el año 2004 se presentó el tsunami del Océano Índico. Esto fue un terremoto submarino que produjo un tsunami que fue devastador, afectando países como Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia, y generando más de 1,7 millones de personas desplazadas. ¿Correcto? Obviamente un desastre natural inevitable, pero pues que conllevó una afectación significativa a la población. En el año 2005, también conocido por muchos de nosotros, se presentó el huracán Katrina en los Estados Unidos, uno de los desastres más graves presentados en Norteamérica, donde hubo inundaciones masivas en Nueva Orleans, Estados Unidos, ¿correcto? Generando más de 1 millón de personas que fueron desplazadas temporalmente. ¿Y por qué en este caso sí se dice temporalmente? Porque el Estado llevó a cabo un proceso de reconstrucción de la zona, lo que permitió que la población que estaba en condición de desplazamiento por lo presentado por el huracán Katrina pudieran retornar a sus lugares de origen, ¿correcto? En el año 2008, permítanme, para el año 2008 se presenta una situación que fue el reconocimiento global del desplazamiento climático. Entonces ya se habla de migrantes o desplazados climáticos, pero desafortunadamente este reconocimiento no se dio en un instrumento internacional que generara una obligación para los estados. Pero fue desde el 2008 que ya se dio por parte de organismos internacionales el reconocimiento de los migrantes o desplazados climáticos. ¿Correcto? En el año 2010 ya se presenta el terremoto de Haití. Este terremoto destruye gran parte del país y generó que 1,5 millones de personas quedaran sin hogar. Y este sí fue una crisis humanitaria y ambiental prolongada porque Haití no ha podido recuperarse de este terremoto. Desafortunadamente Haití, su característica principal es que ha vivido en condiciones de pobreza, y pues al vivir en estas condiciones de pobreza genera que la recuperación sea mucho más compleja. Entonces es una crisis humanitaria y ambiental que se ha presentado de manera prolongada. Para el año 2011, permítanme acá avanzo, en el año 2011 se presentó la sequía en el Cuerno de África. ¿Cuál es el Cuerno de África? Somalia, Etiopía y Kenia. Cuando se presenta esta sequía, obviamente es necesario que millones de personas tengan que emigrar porque no tienen agua, y porque al no haber agua, pues también se van los animales, no se genera ningún tipo de producto agrícola y generaría hambre, ¿cierto? Entonces, debido a la hambruna y a la escasez de agua, se generó el desplazamiento de millones de personas del Cuerno de África. Ya situaciones especiales, en el año 2015 se llevó a cabo el Acuerdo de París, ¿cierto? En este acuerdo lo que se pretendía era limitar el calentamiento global, ¿cierto? Ese fue su principal interés o intención, y se llevó a cabo el reconocimiento al impacto climático sobre las poblaciones humanas y el desplazamiento que generaba el mismo. Entonces, de hecho, desde el 2015 este instrumento internacional ha sido la base para que otras instituciones o otros estados generen unas políticas públicas a nivel interno, pero pues como se les indicó en el desarrollo de la temática, no ha sido suficiente. En el año 2019 hubo unos incendios forestales masivos que se dieron en la Amazonía, en Australia y en California, donde se destruyeron ecosistemas, se destruyeron viviendas y generó la evacuación de miles de personas. Entonces,
Cuando se da la evacuación de miles de personas, ¿qué hacemos con esta población? Pues tenemos que generar unos espacios de protección, ¿cierto? Y ahí es donde aparecen esos refugiados climáticos que requieren de una normatividad para poder generar una protección que sea adecuada y que sea efectiva. Ya finalizando, nosotros tenemos la intensificación de eventos extremos. Desde el año 2020 hemos visto una intensificación en cuanto a huracanes, en cuanto a inundaciones y olas de calor que se han aumentado de manera significativa por el fenómeno del cambio climático. Y entonces este cambio climático ha generado el desplazamiento ambiental de millones de personas cada año y a nivel mundial, porque en este caso el medio ambiente, digamos que no reconoce no hace una diferenciación, sino que se genera una afectación de todos. Tenemos las inundaciones en Pakistán, ¿cierto? Unas inundaciones, unas lluvias que se presentaron en un tercio del país y que conllevó a que se afectara a más de 30 millones de personas, ¿cierto? Y de estas 30 millones de personas que fueron afectadas, obviamente, gran parte de ellas tuvieron que desplazarse a nivel interno hacia territorios donde se les pudiera presentar una mayor protección. Por último, tenemos nosotros lo que se ha presentado entre el año 2023 y el año 2025, que es una crisis climática global. Esta crisis ha conllevado sequías, incendios, aumentos del nivel del mar, eventos extremos, naciones insulares y zonas costeras que enfrentan riesgo de desaparición parcial. ¿Esto por qué se presenta? Porque hay islas que están a 1 o 2 metros sobre el nivel del mar. Y cuando hay un deshielo, pues obviamente ellos son los principales afectados, ¿cierto? Entonces, esto ha conllevado que el desplazamiento ambiental se consolide como uno de los mayores desafíos humanitarios en el siglo XXI. Es decir, no es lo mismo que nosotros hablemos de un desplazamiento forzado por temas de violencia a un desplazamiento forzado por temas climáticos. Pues cuando hay una afectación climática, quizás el territorio va a ser imposible que se recupere, ¿cierto? Entonces, digamos que esos han sido los principales eventos ambientales, climáticos que se han generado en torno a ello, ¿correcto? Entonces, muchachos, jóvenes, a todos los presentes, yo quisiera hacerles una pregunta para que generemos un pequeño debate en el chat, estaré retándolo, con la siguiente pregunta. ¿Debe reconocerse el estatus jurídico de refugiado ambiental en el derecho internacional? O sea, ¿es necesario que el derecho ambiental establezca un estatus de refugiado ambiental? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría leerlos frente a esta postura. Sí, digamos, Nancy, pienso también que es fundamental, eh, digamos que el reconocimiento de la categoría de refugiado ambiental en el derecho internacional, como se los indiqué en un principio, generaría unas obligaciones no solo para los estados, sino para todas las instituciones de proteger a esta población, de desarrollar unas normas específicas y no como ocurre aquí en Colombia, que nos toca esperar hasta que la Corte Constitucional se pronuncie por medio de una sentencia para que se genere un espacio de protección. ¿Por qué no contar con una ley? ¿Por qué no contar con un instrumento que traiga un instrumento internacional, un tratado, un convenio en materia de refugiados ambientales y que con eso se genere una mayor protección? ¿Qué es lo que ocurre? Recuerden lo que les indicaba hace un rato. No es lo mismo simplemente generar una protección que el Estado asuma unas obligaciones y genere unos espacios de reconocimiento de derechos y de garantías, que haya una restitución de derechos, que haya una reparación a quienes han sido víctimas de estos desplazamientos o de estas situaciones ambientales. Es una forma de garantizar, de establecer y de regular las garantías de reparación. Es correcto. Si no contamos nosotros con un instrumento, para ello el Estado no va a poder reparar. No podemos nosotros hacerlo exigible, ¿correcto? Factor principal de la vulneración de derechos humanos ocasionando desplazamiento, claro, hay que buscar los territorios que cumplan con las garantías de vida misma. Ya vimos algunos casos, sí, se presenta de manera significativa y constante, ¿cierto? Con un mecanismo que permita coaccionar y sancionar. Sí, digamos que esa es la situación.
el soft law, que es esas normas internacionales, como lo indica Santiago, que aunque generan una protección, verbigracia, bueno, un ejemplo de ello es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí, es un instrumento internacional reconocido por los estados, pero al no contar con una coacción o con la capacidad de imponer una sanción a un estado, pues simplemente es como sí, ahí existe, pero pues no vamos a hacer tampoco mayor cosa con ella, ¿correcto? Las políticas públicas internacionales son indispensables porque si no existen los migrantes ambientales que a veces... Sí, digamos que las políticas públicas se tienen que presentar a nivel interno porque estas políticas públicas deben presentarse con base en condiciones específicas, ¿cierto? Entonces, estas condiciones específicas del territorio implica que ¿qué? Los mecanismos de protección se tienen que dar con base en las necesidades específicas de ese mismo territorio. Luce Milce, por causas ambientales, climáticas, en derecho internacional, las proyecciones de organismos internacionales indican que la movilidad humana asociada a los efectos del cambio climático aumentará en las próximas décadas debido al incremento de fenómenos extremos, la degradación ambiental, la pérdida de medio, la inseguridad alimentaria y hídrica. En este contexto, contar con un marco jurídico específico permitirá garantizar los derechos. Sí, digamos que es necesario que exista el marco jurídico, es la única manera en la cual nosotros podemos obligar al Estado a que cumpla con ciertas obligaciones que se generen en instrumentos ya sea internos o internacionales. Más que reconocer la víctima como tierra, Claudia, es el reconocimiento de diferentes, digamos en el caso, como lo planteaba ahora el profe, en caso de el reconocimiento de derechos o el reconocimiento del río Cauca como víctima del conflicto armado, ¿cierto? Entonces ya eso es un avance significativo porque con base en ello se generan unos espacios de protección y el Estado puede destinar recursos para poder reparar los daños que se han presentado en este afluente hídrico con base en el conflicto armado. Bueno, entonces quiero agradecerles a todos su asistencia el día de hoy. Quiero reiterarles, por favor, que lleven a cabo la evaluación de los módulos que les faltan. Este fue el último módulo. Ustedes ya ahora por parte de, de, de la persona encargada del diplomado les van a dar una información relevante y debe hacerse la evaluación, la autoevaluación y demás de todos los módulos, no solo de este, sino de todos los módulos para que ustedes puedan obtener la certificación del mismo. Ahí se les está enviando la asistencia a clase para que por favor lleven a cabo el diligenciamiento del formulario, ¿vale? Entonces, les agradezco su asistencia, haber dispuesto el tiempo para escucharme el día de hoy y les deseo que tengan un excelente día. Profe, muchas gracias por su clase. Mi nombre es Daniel Camilo Durán Camacho. Soy o hago parte del proyecto de esta formación del Diplomado en Derechos Humanos. A todos agradecerles, como siempre, su participación en estos espacios de formación. Quisiera finalizar indicándoles que una vez finalicen todo el ejercicio de la formación de los 7 módulos, en especial la realización del cuestionario como tal de las 10 preguntas en cada uno de estos, se va a habilitar una última sección en el curso que se va a llamar certificación. Por favor, en la certificación, pues les va a aparecer automáticamente siempre y cuando hayan finalizado todos estos 7 módulos, estos cuestionarios, y también tendrán que hacer una última evaluación de todo el diplomado que hace parte, pues, del ejercicio del impacto que ustedes han tenido con esta formación. Así que invitarlos a realizar este ejercicio, por favor, a todos, para poder culminar ya el proceso de la certificación y que ustedes ya en la misma plataforma les genere este documento importante que acredita la formación del diplomado en Derechos Humanos con una intensidad horaria de 120 horas totalmente virtual. Así que a todos, pues invitarlos, recordarles la fecha de finalización que tienen de este proceso de formación, que es el 12 de julio, y a partir del 13 ya estarán evidenciando en su plataforma las certificaciones como tal, de culminación del proceso de formación. A todos les deseamos una excelente noche, que estén muy bien y muchas gracias.